Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Una ecuación la vamos a llamar logarítmica cuando uno o más de sus términos sean funciones logarítmicas con argumento una expresión algebraica con una variable real. Ejemplos: el logaritmo de x más el logaritmo de x menos 3 igual a 1. Aquí estamos trabajando con la base 10. Un cuarto del logaritmo de x a la 2 más 3x más 2 más un cuarto del logaritmo de x más 1 partido x más 3 igual al logaritmo de la raíz cuadrada de x más 1. Para resolver este tipo de ecuaciones vamos a recurrir al concepto de logaritmo y sus propiedades. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones. Logaritmo de x igual al logaritmo de 5 menos logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Este logaritmo que tenemos aquí, tenemos una resta de logaritmo y una suma. Es el producto de 5 por 3 partido 2 para que me quede la resta del logaritmo acá. O sea que el logaritmo de x igual al logaritmo de 5 por 3 sobre 2. Como la función logarítmica es 1 a 1, esto quiere decir que x debe ser igual a 5 por 3 partido 2. Y de aquí obtenemos que x igual a 3 por 5, 15 entre 2, 7.5. Para comprobar que efectivamente el valor de x es esto, entonces encontramos el logaritmo de 7.5 usando una calculadora y encontramos este valor. Ahora evaluamos el logaritmo de 5, el de 2 y el de 3. El logaritmo de 5 es este. El logaritmo de 2, estamos trabajando con la base 10. Y el logaritmo de 3, ahora efectuando estas operaciones, el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, encontramos que esta operación da lo mismo que está aquí, que es el logaritmo de 7.5. Otro ejemplo para resolver ecuaciones logarítmicas. Queremos resolver el logaritmo de x más el logaritmo de x menos 3 igual a 1. El logaritmo de x más el logaritmo de x menos 3, este es el logaritmo de un producto, x por x menos 3. Y 1 es el logaritmo de 10, porque es el exponente al que se eleva el 10 como base para obtener este número. Entonces tenemos que por la función logarítmica 0, 1 a 1, x por x menos 3 es igual a 10. Eliminando el paréntesis e igualando a 0 me queda esto. X a la 2 menos 3x menos 10 igual a 0. La solución de esta ecuación es dos números que multiplicados me den menos 10 y sumados me den menos 3. Menos 5 más 2 me da menos 3 y menos 5 por 2 me da menos 10. La solución será x igual a 5 o x igual a menos 2. Se descarta el menos 2 porque es un número negativo.
y sabemos que los logaritmos están definidos para los números positivos. Entonces aquí quedaría el logaritmo de menos 2 que no existiría. Entonces tendríamos que la solución sería x igual a 5. Otro ejemplo, el logaritmo de y es igual a 1/2 del logaritmo de 6 más 2/3 del logaritmo de 27 menos 1/2 del logaritmo de 2. Queremos averiguar cuál es el valor de y. Entonces, esto vamos a utilizar el logaritmo de una potencia para escribir como el logaritmo de y igual. Este 1/2 entra acá como exponente del 6, el 2/3 entra como exponente de 27 y el 1/2 entra como el logaritmo como exponente del 2. Ahora, por el logaritmo de un producto y de un cociente, el logaritmo de y será el logaritmo de 6 a la 1/2 por 27 a la 2/3 sobre 2 a la 1/2. Y por ser la función logaritmo 1 a 1, tendríamos que y es igual a 6 a la 1/2 por 27 a la 2/3 sobre 2 a la 1/2. Aquí el 1/2 y el 2/3 lo convertimos a igual denominador, entonces tenemos que multiplicar aquí por 3 y me da 3 sobre 6. Y aquí por 2 me da 4 sobre 6. Y aquí por 3 y me da 3 sobre 6. El 6 es 2 por 3 y el 27 es 3 a la 3. Ahora, escribiendo todo esto como una sola potencia de un sexto, me quedaría 2 elevado a la 3, 3 elevado a la 3, 3 a la 3 y a la 4 me daría 3 a la 12 y 2 a la 3, todo elevado a la 1 sexto. Se simplifican estos dos y entonces me queda que y es igual a 3 a la 12 por 3 a la 3 a la 1 sexto. Por la propiedad distributiva queda 3 a la 12 a la 1 sexto y 3 a la 3 a la 1 sexto. Al simplificar aquí 6, 12 entre 6 me da 2 y 3 entre 6 me da a la 1/2. 3 a la 2 es 9 y 3 a la 1/2 es raíz de 3. Ese sería el valor de y acá. De otra manera de resolver esta ecuación es escribir 6 como 2 por 3 y 27 como 3 a la 3. Entonces aquí tenemos el logaritmo de un producto que sería 1/2 el logaritmo de 2 más 1/2 el logaritmo de 3 más 2. El 3 sale acá a multiplicar el 2/3 el logaritmo de 3 y 1/2. Ahora aquí este 1/2, el logaritmo de 2 se cancela con este de acá. Y aquí hay logaritmo de 3 y aquí también hay logaritmo de 3. Este 3 con este 3 y entonces quedaría 1/2 más 2, que serían 4 medios y 1/2 daría 5 medios. Entonces, esto equivale a que y debe ser igual, este 3 medios, este 5 medios al entrar acá como exponente y por la función logarítmica ser 1 a 1 me quedaría y igual a 3 elevado a 5 medios. Que equivale a 3 a la 4 por 3, quedaría 3 a la 5, todo elevado a 1 medio. Al resolver esto me quedaría 3 a la 4 a la 1 medio, daría 9. La raíz cuadrada de 3, que es lo mismo que está acá. Miremos otro ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Logaritmo de x
en base 2 más el logaritmo de x en base a 1/2 más el logaritmo de x en base 4 más el logaritmo de x en base raíz de 2 igual a 15/2. Como aquí las bases son diferentes, es conveniente convertirlas todas a una misma base. Entonces usamos el teorema de la conversión de bases. Y entonces tendríamos que el logaritmo de x en base 1/2, lo vamos a convertir a base 2. Sería igual al logaritmo en base 2 de x sobre el logaritmo de 1/2, que era la base acá. Y esto es igual aquí al logaritmo de 2 en base, el logaritmo de x en base 2, y aquí el exponente al que hay que elevar la base para que dé 1/2 es el -1. Esto da -1, y esto es igual a menos logaritmo de x en base 2. Este logaritmo es este. Ya lo hemos convertido en base 2. Ahora vamos a convertir este de acá. El logaritmo de x en base 4 sería el logaritmo en base 2 de x y el logaritmo en base 2 del 4. Este logaritmo de 4 es 2 a la 2 y daría entonces 2. Y entonces daría 1/2 del logaritmo de x en base 2. Este es el logaritmo de 4. Y para el logaritmo de la raíz cuadrada cuando la base es raíz cuadrada de 2 sería logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2. Y entonces aquí al exponente hay que elevar el 2 para que dé raíz de 2 es 1/2. Entonces esto daría 2 logaritmo de 2 de x en base 2. Habiendo hecho la conversión, entonces reemplazamos cada uno de estos términos en esta expresión y tendríamos el logaritmo de x en base 2 menos el logaritmo de x en base 2 el logaritmo del 4 sería 1/2 el logaritmo, y el logaritmo de x en raíz de 2, en base a raíz de 2, es 2 logaritmo de 2, y esto es igual a 15/2. Efectuamos entonces ahora aquí la simplificación, este con este. Y aquí me daría medio logaritmo de x y 2, que sería 4/2 más 1/2, 5/2. El logaritmo de 2. Simplificamos aquí ahora los 2. Y aquí quinta, 3. Entonces que el logaritmo de x en base 2 es igual a 3. Esto quiere decir que x es igual a 2 a la 3. X igual a 8. La solución será x igual a 8. Ahora vamos a mostrar que el logaritmo en base el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 más x es igual a menos el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 menos x. Entonces esta es la igualdad, la ecuación dada. Pasamos este miembro para acá, pasa positivo, y aquí queda igual a 0. Esto es un logaritmo de un producto de esto por esto, igual a 0. Esto quiere decir que la base E se eleva a la 0, me da esto que está aquí. Pero ya la 0 es 1. Me quedaría 1. Y esto es ahora una diferencia de cuadrados. Daría este al cuadrado menos x al cuadrado. Se simplifica esto y queda x a la 2 más 1 menos x. Tachando las x a la 2 me queda que 1 es igual a 1. Hemos demostrado que esto es una identidad. Entonces, teniendo esto me da una identidad.
Las ecuaciones exponenciales. Vamos a llamar una ecuación como exponencial cuando la variable esté en alguno de los exponentes de los términos que integran a la ecuación. Por ejemplo, 3 elevado a la x igual a 81, 9 a la x igual a 27, 2 a la x menos 1 igual a 4 a la 5, 2 a la x igual a 3, 7 a la x menos 1 menos 2 elevado a la x igual a 0. Para resolver ese tipo de ecuaciones vamos a considerar dos casos. Que ambos miembros de la igualdad pueden escribirse como potencia de una misma base. Estos tres primeros ejemplos caen dentro de esta categoría. 3 a la x igual a 81. Descomponemos el 81 en sus factores primos y sabemos que es igual a 3 a la 4. Como la función exponencial es 1 a 1, obtenemos que x debe ser igual a 4. 9 a la x igual a 27, descomponemos el 27 en sus factores primos, que es 3 a la 3. Y el 9 como 3 a la 2. Entonces aquí me da 3 a la 2 por x, 2x igual a 3 a la 3. Por ser la función exponencial 1 a 1, me queda que 2x es igual a 3. Y entonces eso quiere decir que x igual a 3 partido 2. Será la solución. Otro ejemplo. Bueno, estos son los ejemplos que tenemos allá. Ahora vamos a resolver este otro ejemplo. 2 elevado a la x menos 1 igual a 4 a la 5. El 4 es 2 a la 2. Y entonces me quedaría 2 a la 2 a la 5 igual a 2 elevado a la x menos 1. Esto equivale a 2 a la x menos 1, 2 a la 10. Por la función 1 a 1, que es la exponencial, quedaría que x menos 1 igual a 10. Y de ahí tenemos que x igual a 11, pasándole el 1 para acá. Sería la solución. El otro caso es cuando los dos miembros de la ecuación no se pueden escribir como potencias de una base. Estos dos casos caen dentro de esta categoría. Y lo vamos a resolver empleando logaritmos. 2 a la x igual a 3. Como la función logarítmica es 1 a 1, entonces podemos escribir que el logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 3. Por la propiedad de la potencia, x sale aquí a multiplicar el logaritmo de 2. Y despejando x, el logaritmo de 2 pasa a dividir. Calculando los dos logaritmos y haciendo la división, encontramos que x es aproximadamente 1.58. El otro ejemplo, 7 elevado a x menos 1 menos 2 a la x igual a 0. Pasamos el 2 a la x para el lado derecho y me queda así. Tomando logaritmo en ambos lados por ser la función 1 a 1, me queda esto que está aquí. Por la propiedad de la potencia, x menos 1 sale del logaritmo a multiplicar el logaritmo de 7. Y aquí sale la x a multiplicar el logaritmo de 2. Efectuando esta multiplicación por la propiedad distributiva, queda x logaritmo de 7 menos 1 por el logaritmo de 7 igual a x el logaritmo de 2. Pasamos esta x para acá y esta x logaritmo de 2 para acá y el logaritmo de 7 para acá. Queda x logaritmo de 7 menos x logaritmo de 2 igual al logaritmo de 7. Por la propiedad distributiva o por el factor común, x multiplica el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2 igual al logaritmo de 7. Despejando de aquí x, queda el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2 pasa a dividir al logaritmo de 7. Efectuando esta operación, encontramos que x es aproximadamente 1.55.
Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.